estar consciente, y voy a empezar exponiendo la teoría general que estoy esbozando de economía consciente, ¿no? Con estas cosas que ya veníamos hablando. Vamos a una... seguimos. Bueno, ¿qué sería la economía consciente? La economía consciente, esta es una definición que intenté esbozar uniendo todas estas tendencias que estamos observando, la creatividad, de las interrelaciones. Es una red de interrelaciones humanas, de disfrute, en las que el ser humano incurre para poder dar sus potenciales a los demás, potenciales, ¿no? Cubrir sus necesidades, tanto materiales como afectivas, porque habíamos visto las dos partes de la abundancia, y autorrealizarse como ser humano, la autorrealización. Hay varios elementos en esta definición, y vemos este dibujo que es una red, es reconocernos, ya no somos un yo, un ego, en una burbuja separada del medio, somos una interrelación. Así como es en las redes sociales virtual, así es real también. Eso sería nuestro esquema humano. Cada uno estará, por ejemplo, si yo me considero aquí, podré ver que tengo papá, mamá, hermanos, amigos, tendré distintos círculos sociales donde me muevo según las actividades que hago. En fin, es mi red de relaciones humanas, con las cuales mantengo intercambios de dar y recibir de todo tipo. Dar y recibir material, dar y recibir afectivos o humanos, o sea, son los dos grandes tipos. Y podríamos decir un dar y recibir sutil también, energético, de intenciones a nivel sutil, espiritual. Bueno, y como decía Alan Watts, si estás haciendo realmente lo que te hace feliz, lo que disfrutás, entonces acá aparece el tema del disfrute, ¿no? Que cuando nosotros podemos elegir, es obvio que vamos a elegir algo que disfrutamos o algo que no. Algo que disfrutamos, ¿no? Eso vamos a ver ya en la tercera parte también, vamos a meternos más en la elección y en el disfrute y esa relación que hay. Y este tema del disfrute también como ya es incorporado por una generación completa, que es la generación Y, que hoy ya es un tercio de la masa laboral, y es una generación que ya trabaja con este concepto. Hago lo que disfruto, donde dejé de disfrutar, cambio. Renuncio de trabajo, cambio de actividad, cambio de modo. Entonces esto es totalmente novedoso para la sociedad y es un concepto que viene para quedarse. El ser humano se está amigando otra vez con el concepto de disfrute del camino. Y hoy, como vimos al principio, podemos reconciliarlo con las metas también, tener metas y tener disfrute del camino. Vamos adelante. Las características de esta economía que empieza a surgir, digamos, de los mismos cambios internos sociales son la interdependencia humana, o sea, la aceptación de la interdependencia humana, de que somos una red de relaciones, el disfrute de las actividades, el buen vivir, y esto lo puse entre paréntesis, buen vivir, que era una filosofía de vida de las culturas ancestrales precolombinas, por ejemplo, en América Latina. Hay mucho escrito sobre esto, que hay culturas completas que valoraban el buen vivir, valoraban el disfrute, la calidez humana. Incluso también suelo nombrar a los griegos que ahora estudiando filosofía descubrí en Aristóteles cómo él en política hablaba de la base de la política era la filia, la amistad y la buena vida. O sea, el objetivo de vida en la polis, en la ciudad, era la buena vida. Y la buena vida eran las buenas relaciones, la amistad, era el tener tiempo para conversar. Entonces, cómo había culturas que valoraban esto del disfrute. Y nosotros, en este paradigma de independencia humana, de productividad, ¿no? De ser hombres-máquinas, con las técnicas maquinistas modernas, nos volvimos máquinas y el disfrute quedó como relegado a los hobbies. ¿Hacia dónde quedó el disfrute? Como hobbies, como negación de trabajo. Lo que es trabajo no se disfruta, viene del tripalium, como habíamos visto, del castigo, y lo que sí se disfruta, no me remuneran, no vivo de eso, es un hobby. Y ese es el lugar donde quedó el disfrute en la sociedad moderna. Pero hoy hay una generación completa que lo está integrando, que lo vimos en el primer video, que es la Y. Disfrute de las relaciones también, porque así como viene el disfrute de las actividades, también de las relaciones humanas, porque en esas actividades compartimos con personas, queremos una buena convivencia. Somos sociedades con mucho conflicto, vamos mucho al psicólogo. Acá en Buenos Aires, la ciudad con más psicoanalistas per cápita del mundo. O sea que, ¿a quién no nos gustaría llevarnos mejor? La mayoría de nuestros problemas son conflictos con otras personas. Entonces, y la autorrealización también es otra característica en esta definición de la economía consciente. ¿Por qué consciente? Porque el ser humano es consciente de su búsqueda de sí mismo, de una búsqueda de sentido, y es consciente de una búsqueda de una calidad humana.
y basado en que acepta esta interdependencia. Entonces, como acepta que es interdependiente, busca que esa interdependencia sea de la mejor manera. Al negarla no podemos hacer nada. Si creemos que somos autosuficientes, hombres de las cavernas o hombres aislados, no podemos pensar en todo esto otro. Tenemos que partir de la base que asumimos la interdependencia. Entonces, la autorrealización como un encuentro de los potenciales propios y sentido de la existencia, cuando encuentro una correcta vinculación con los demás. Es decir, dos grandes puntos para mi autorrealización. Conectarme a mis potenciales, es decir, a todo aquello que me da sentido, lo que disfruto, como decía el video de Alan Watts, aquello que te gusta mucho. ¿Qué te gusta? ¿Andar a caballo? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta hacer poesía? Bueno, primero parte de mi autorrealización es conectarme con eso. Y después además es poder dar a otros. Es poder ver que eso impacta en mis otros, en mis espejos humanos, y le impacta de manera positiva, no conflictiva. Entonces, y ahí donde necesito el reconocimiento. Primero, la aceptación de mí mismo es poder darlo, por eso me acepto y lo puedo dar. Pero después, necesito un reconocimiento de que el otro le impacta de manera positiva eso que estoy dando. Y eso ya no es un reconocimiento de carencia, eso es un reconocimiento consciente. Es el motor que nos debería mover. Es decir, que nuestros dar sean servicios, sean realmente sirvan a los demás. Que no sean un dar ciego que va y no encuentra un retorno. Vamos a... Bien, un fundamento filosófico de la interdependencia puede ser Charles Taylor, que es filósofo canadiense, que me gusta nombrarlo, como, digamos, un fundamento racional de esto de que construimos nuestra identidad siempre ante un otro. Bueno, no solo Charles Taylor, muchos hablan siempre del otro, como Freud, que es mayoría de los psicólogos. Es muy extraño en la economía tener un paradigma humano en el cual no reconozcamos esta interrelación con el otro. Vamos. Bueno, y esta para mí es la matriz que pensé, es una intuición intelectual que tengo, de la cual vienen, digamos, más o menos los cambios. Es decir, en esta matriz de 2x2 es muy fácil verlo, y lo podemos pensar de dos maneras, desde el disfrute o desde el beneficio. La hice de las dos maneras porque la economía tradicional ve beneficios, porque no existe el concepto de disfrute en la economía tradicional. Pero esta matriz la podemos ver de las dos formas. Entonces, nosotros podemos ver que en una interrelación de dos seres humanos puede haber un agente activo y uno pasivo, uno que da una acción y otro que la recibe. A veces no se puede distinguir bien quién es el que da y quién recibe, pero sí se puede decir que hay un iniciador de esa acción, digamos, y podremos considerar que es el agente activo, el que da esa, porque después es un dar-recibir, ¿no? Todo dar es un dar-recibir. Entonces, en esa interrelación de dar-recibir, puede haber que disfruten ambas partes, sería este cuadrante. Que no disfrute ninguno, sería este. Y que disfrute uno y no el otro, habrían dos combinaciones. Entonces, si yo disfruto algo, me enfoco en mi disfrute, en mi interrelación humana, pero no pienso en la otra persona, en mi ecuación, estoy enfocado en el cuadrante del egoísmo. Es decir, solamente pienso en mi disfrute o en mi beneficio. Al revés, si yo pienso en la negación de mi disfrute, es decir, como sacrificio, sacrifico mi disfrute o mi beneficio para que otro disfrute, estoy pensando en un altruismo. Ahora bien, hay personas que pueden definir estas palabras un poco diferente. Yo me baso también en la etimología. Ego viene de yo, del latín. Altruismo viene de alter, del latín otro. Entonces uno es el cultivo del yo, otro es el cultivo del otro. El tema es si pudiéramos hacer un ego-altruismo, un yo y el otro a la vez, sería una solución matemática a buscar conjuntamente un beneficio o el disfrute conjunto de esa relación. Entonces, yo lo que veo es que esta es una forma intuitiva de ver cómo desde el disfrute o cómo desde el beneficio puedo ver en mis relaciones con los demás una ética práctica que me permita, ante decisiones que no sé cómo tomarlas, ver cómo puedo ubicar en ese cuadrante, en el cuadrante que todos ganamos. El resultado de ese cuadrante es la cooperación. Que mucho se habla de cooperación, pero es difícil llegarla. O sea, mucho sí, de la competencia tenemos que pasar a la cooperación. Ahora bien, para llegar a eso tenemos que hacer estos pasos internos. Tenemos que descubrir que es racionalmente más conveniente al ser humano, incluso en el cuadrante que fusionan los dos beneficios. Vamos a... Bueno, esta sería la misma matriz, pero hablando del beneficio.
saqué, no lo ve, era solamente para mostrarla de los dos lados. Vamos a la siguiente. También sería otra forma de ver esa matriz como una fusión de estas dos partes. Es como una ética del egoísmo puro y una ética del altruismo puro que se encuentran en su intersección. Es decir, si lo que buscamos es el disfrute o el beneficio, no estamos buscando, porque la teoría económica no buscaba, decía, hablaba que el hombre busca su beneficio individual, pero no hablaba que busca el perjuicio del otro. No, decía que busca el beneficio individual. El tema es que si solamente buscamos el beneficio individual, a veces nos chocamos como titos chocadores y necesitamos un mercado que nos regule, y al final esto genera relaciones de poder, algunos acumulan más poder económico que otros, entonces se generan monopolios, se genera todo lo que conocemos, solamente con esto. Con esto estábamos en la Edad Media, o sea, con esto necesitamos una autoridad que nos diga cuáles son las buenas acciones, porque tenemos que hacer por el otro un papa, una autoridad religiosa, ¿no? Entonces ninguna de estas dos nos conducía a un óptimo matemático de la conducta, por decirlo así, de una conducta que nos beneficiamos todos y de las cuales podemos converger. Entonces sería como pensar en qué puntos se intersecan las dos, que sería el beneficio compartido. O sea, y no significa negar el yo, no significa voy a dejar de hacer lo que... No, pienso lo que me gusta, pero además pienso que impacte de manera positiva en el otro. ¿Y cómo me doy cuenta? Comunicación, feedback. O sea, permito que el otro me devuelva cómo está siendo impactado por mi dar, cómo está siendo... Y voy permitiéndome hacer esa danza de la comunicación, de ida y vuelta, para ir encontrando ese punto. Y creatividad, como es la palabra que voy a usar todo este cuento. Bueno, dice Mujica, lo luchamos por el medio ambiente. Tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llama felicidad humana. O sea, partiendo de esta base, creo que todos tenemos mucha conciencia ecológica y está bueno partir antes, o sea, recordar siempre el elemento humano que subyace atrás de todos los problemas, ¿no? Porque al final la cuestión ecológica es una cuestión de un uso de tecnologías no sustentables, decidida por seres humanos con una lógica de decidir las cosas, que era la lógica que estábamos viendo, del egoísmo. Entonces, creo que esta frase ya reconocida por un mandatario de un país en un congreso de ecología ya nos está dando una intuición de que estamos empezando a pensar de que el problema realmente tiene que ver con la forma en que, incluso dice Mujica, por nuestro estilo de vida. O sea, y que son decisiones, cómo buscamos la felicidad a través de un estilo de vida moderno hoy. Vamos. Entonces yo propuse o pensé cómo barrer la escalera, como decir, cómo conviene barrer la escalera, ¿de abajo para arriba o de arriba para abajo? ¿No es cierto? Si uno lo piensa así, ¿cómo conviene que sean los cambios? Primero cambiamos el medio ambiente, después los cambiamos los otros y después nos cambiamos nosotros. Ese sería ¿cómo lo pensaría el cambio? O me cambio a mí mismo, cambio mi conciencia, me vinculo de manera diferente con los demás y seguramente cuando nos vinculamos estamos muy contentos, vamos a usar tecnologías limpias. ¿Nos parece lógico? Bueno, esto es una intuición también lógica, es decir, si pensamos como barrer la escalera, capaz que sin pensarlo una vez la barremos abajo para arriba y después nos damos cuenta que mientras la barriamos la volvemos a ensuciar. Pero después cuando nos dimos cuenta para qué era esta forma es más fácil. Entonces, ¿qué significa? Que la ecología tiene un lugar de la conciencia cuando ocurren también cambios de paradigma de relacionamiento humano. Entonces, estamos en un momento, obviamente que esto a nivel individual puede ir sucediendo, uno ya puede ir incorporando elementos de ecología en su vida individual, pero recordemos que son una interrelación, la civilización humana es una unidad, somos 7.000 millones, y hasta que los 7.000 millones no cambiemos, las tecnologías van a seguir siendo destructivas. Entonces, hay un cambio que empieza acá, que se va a este nivel cuando yo me vuelvo agente de cambio en mi vinculación social, en mi forma de hablar con los demás, en lo que comparto, en los proyectos que participo, en las causas que apoyo, y de ahí se va a este nivel. Pero se va cuando los 7.000 millones van, ¿no es cierto? Entonces, esto creo que es una matriz o una forma interesante de ver cómo son los cambios sociales, ¿no? Cómo vienen los cambios, cómo se van dando a lo largo de la historia. Marx habla, no el Marx del comunismo, porque hay distintos Marx, el Marx que se estudia en la sociología, habla de que esto serían las relaciones de producción, que una sociedad cambia, hace un cambio brusco cuando cambian las relaciones de producción. Es decir, cuando pasamos a hacer una producción en serie y a la división del trabajo, él dijo, acá aparece el capitalismo y el fin de lucro y todo lo demás.
y ahí se construye encima un régimen social o una forma de sociedad. Entonces, ahora, yo digo, en este momento está cambiando esto, porque está cambiando acá y acá las generaciones Y y Z, que ya tienen nuevos comportamientos debido a las redes sociales, debido a nuevos comportamientos, a la cooperación, a la incorporación del disfrute en sus estilos de vida, ya esto está cambiando. Entonces, no hay que vaticinar mucho para saber que en los próximos 10 o 20 años, que esto es un aumento que va geométricamente más rápido, o sea que no crece a nivel lineal, sino a nivel geométrico, lo que es tecnológico. Entonces, es obvio ver que se viene un cambio tecnológico también, un cambio tecnológico en el sentido de tecnologías limpias y demás, pero consecuencia de esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es la postura que yo adopto de acuerdo con relación a las tecnologías. Es decir, que mientras estamos en procesos de cambios sociales, debemos convivir a veces con tecnologías no tan limpias, pero siempre primando que uno va primando estos cambios para llegar a estos otros, siempre con la mira a que la tecnología también va a acompañar los cambios de conciencia social. Bueno, ¿cómo estamos hoy en el siglo XXI? Emergencia del Homo Consciens, decidí poner el nombre Conscience, de latín consciente, digamos, a diferencia del Homo economicus, que es de donde estábamos posicionados en el paradigma del egoísmo, con una revolución de la conciencia humana y el estilo de vida. Es decir, porque cuando uno cambia la conciencia, cambia la forma en que vive, en que se relaciona con los demás. Y esto es algo que no lo estoy inventando, digamos, que está ya manifestándose en las nuevas conductas, mucha conciencia ecológica, mucha conciencia de ayuda social, de cooperación, la multiplicación de fundaciones, de organizaciones sin fin de lucro, que atienden causas sociales, causas ecológicas o dan apoyo espiritual, está en crecimiento cada vez mayor, digamos. Entonces esto es cuestión de investigarlo en internet y además estoy hablando de entidades registradas oficialmente. Ni hablar de personas como en mi caso, que hacemos cosas, digamos, que apoyamos causas desde el anonimato, o quizás ponen un video en internet, o que no estamos reconocidos en entidades oficiales. Bien, esto significaría cambio en cuanto al ambiente de la psicología, de la filosofía humana, una revolución social consciente de las relaciones humanas. Es decir, esto nos está llevando a esto. Estamos en un punto de quiebre de paradigmas económicos hoy a nivel mundial. Esto ya se ve en los países del norte, que ya los paradigmas de crecimiento económico se están agotando. Digamos, el mismo capitalismo ha tocado techo en cuanto a la teoría del crecimiento económico. O sea, crecer, pero en un momento toca techo y en ese techo empieza a generar desempleo. Y ahí se enciende la alarma del capitalismo, que es el fantasma del desempleo, ¿no? Entonces también empieza a pasar este aumento vertiginoso de la tecnología que empieza a sustituir al hombre incluso en áreas que no pensábamos. La robótica ya empieza a entrar al sector servicios, que es el único área que estaba absorbiendo la mano de obra que se iba de la industria, ¿no? Por la robótica. Entonces también podemos tener hoteles robotizados, atención telefónica robotizada, podemos tener con derivación de las opciones, hoteles totalmente, bancos incluso. Entonces, con todo esto, también las relaciones de la economía empiezan a cambiar por el mismo avance de la tecnología. Y además, concomitantemente, todo lo que hablamos de la explosión de las redes, la cooperación que surge en lo virtual. Vamos a otro. Bueno, entonces, estamos en un punto que yo consideraría, siempre la historia se la juzga después de que pasó, ¿no? Pero tendríamos dos teorías. O estamos en una revolución industrial, como sería la quinta o cuarta, según como uno la considere, en este momento, este inicio del 2000, del milenio, ¿no? O estamos en un cambio de paradigma, un cambio de era, digamos, como de la Edad Moderna, de la Edad Media a la Edad Moderna. Yo me atrevería a decir que estamos en un cambio de era histórica, porque los cambios que están habiendo a nivel tecnológico no fueron tan pronunciados. Por ejemplo, la explosión de Internet de los 90, de acá hasta hoy, no es que aumentó tanto en cuanto a lo técnico. Avanzó la tecnología en nanotecnología, en robótica, en la medicina, pero los grandes cambios se hicieron antes, sino que los cambios empiezan a ser sociales, de conciencia, de estilo de vida, empiezan a surgir nuevos valores como el disfrute, la cooperación. Internet es el terreno de cooperación por excelencia. Entonces, como dijo Marx,
que las sociedades cambian cuando cambian las relaciones de producción. Podríamos decir que están cambiando las relaciones de producción. Por ello diría que estaremos seguramente en estos próximos 20 años en un profundo cambio social vinculado a lo tecnológico. Vamos. Entre eso, voy a pasar rapidito, esto lo analizo en un video en internet también, que es el de la conferencia de Buenos Aires, que di en febrero del 2013, en el bloque número 5, que son estas nuevas manifestaciones económicas que ya están surgiendo a nivel social. Vamos a una... Bien, por ejemplo, primero en lo convencional, en las empresas, estamos viendo nuevas formas de trabajo que hablamos de la generación Y, flexible, trabajo por objetivos, no tan de ir a la empresa, se puede llevar trabajo a la casa, adaptados al ser humano, por el teletrabajo, bueno, nuevas relaciones laborales, más horizontalidad en las relaciones, esa es una conquista laboral de la generación Y, más democráticas, trato más humano y amistoso. Bueno, hay empresas que son totalmente Y, como las tecnológicas y las creativas, ¿no? Como Google, como Facebook, como las de publicidad. Buenos Aires es un gran semillero de creativos y la mayoría son generación Y, digamos. Y en este ámbito se ve mucho la horizontalidad, o sea, la informalidad, cómo vestirse, no hay saco y corbata, es todo mucho más relajado, se permiten juegos en la empresa. Bueno, todo esto es novedoso para el mundo, incorporar esto. Y esto ya se está incorporando incluso en la economía tradicional. Los horarios de vacaciones más flexibles y convenidas por ambas partes, o sea, no hay un poder de negociación tan fuerte del empleador. O sea, hay una generación que renuncia fácil, digamos, que es Y, que cambia de a 5 trabajos por año, por ejemplo, acá en Buenos Aires en promedio. Entonces ya eso implicó una conquista de flexibilización laboral en cuanto a los reclutadores de recursos humanos para retener a la generación Y. Los salarios participativos también se empieza a dar más participación a las personas, más democráticos en su establecimiento. Bueno, y este es el paradigma que decía de empresas de tecnología y creativas como un paradigma de la generación Y. Bueno, en las relaciones económicas no convencionales, ahí hablamos de lo convencional, ya se está viendo cambios en lo convencional. Ahora en lo no convencional, estamos viendo y manteniéndolo en la reciprocidad. ¿Qué significa? Cuando uno da y recibe algo a cambio. Lo convencional es usar el dinero, pero resulta que con las crisis económicas, con los últimos cambios, en el mundo se está dando una vuelta del trueque, pero no el trueque como era antes, nuevas formas, o sea, trueques de servicios, esto a nivel físico, a nivel virtual, clubes de trueque con sistema de débitos y créditos, monedas locales. Se puse una foto con ejemplos de monedas locales. En España, por ejemplo, está creciendo mucho el tema de las monedas locales, en Grecia, en Argentina lo tuvimos en el 2001 con los bonos. También estos son iniciativas de algunas ciudades pequeñas para promover la producción local. Bien, bueno, acá lugares de crisis. Y bueno, lo interesante también es que a veces algunos sociólogos dicen que esta vuelta al trueque ocurre cuando hay crisis económicas, pero que luego se vuelve a lo tradicional. Pero en Argentina, incluso después del 2001 de estar creciendo, siguen los clubes de trueques, sí bajaron mucho su actividad, pero siguen estas iniciativas por internet. Uno puede ver los grupos que alguien tiene, yo tengo, puede ver trueques de servicios, personas que desde su Facebook se empiezan a animar a hacer trueques. Entonces, los trueques no solamente son un efecto de la crisis económica, sino también de un cambio de conciencia y de estilo de vida. Entonces, el trueque, como una forma de intercambio, también empieza a aparecer como alternativa en el acuerdo de las relaciones sociales, ¿no?, en la actualidad. ¿Cómo? Ahí va. También lo novedoso es esto, que es las relaciones sin uso de dinero y sin reciprocidad. En este caso, hablo en términos genéricos, podemos hablar de consumo colaborativo, que en este tema me parece una experta, Rachel Botsman, que habla en su video en defensa del consumo colaborativo, que está en el material que se los paso, y también está en internet. Bueno, tenemos ejemplos de esto que está en auge y está creciendo de manera geométrica también con las redes. O sea, porque por un lado podemos analizar los intercambios de uno a uno, que uno pone en su Facebook, necesito algo, y otro le responde. Podemos analizar también las páginas organizadas. En Estados Unidos, en Australia, se empieza a organizar muchas páginas de trueque, que son como un mercado libre de trueque.
donde uno busco una licuadora, y quiero acá una plancha, doy acá una plancha y encuentra justo el que quiere hacer ese intercambio. Entonces empiezan a aparecer de todas las formas, estas formas de nueva economía o economía más cooperativa o colaborativa. Bueno, ejemplos: Couchsurfing, que es la mayor red mundial de viajeros que comparten casas, que alojan o son alojados de manera gratuita, no tienen fines de lucro. Es decir, en Couchsurfing la norma es que no haya lucro, y si alguien cobra algo, es un motivo para denunciar en la red que esa persona no debería, digamos, o que las personas sepan que esa persona cobra, ¿no?, ese alojamiento. Book crossing, que también es esto de regalos de libros que empiezan a circular. No sé si escucharon que, por ejemplo, hay iniciativas de ir a dejar libros en lugares públicos, ¿no?, de los libros viajeros. Bueno, las gratiferias, que con ese nombre también se conoce a una forma de intercambio que es como mercado libre, como free market, o como, bueno, es una forma de consumo colaborativo donde las personas dan algo sin reciprocidad, pueden dejar cosas en la feria o pueden llevarlas, y esto puede ser físico o virtual. El nombre de Gratiferia surgió en Argentina con Ariel Bossio, que empezó a compartir, digamos, empezó a fomentar en espacios públicos, y, digamos, quedó este nombre como bastante internalizado acá en Sudamérica y en Latinoamérica. Bueno, crowdfunding también es otra forma digamos, de no reciprocidad, que es donde se pide a la masa, personas que pueden hacer un proyecto. Voy a dar ejemplo de La Educación Prohibida, que es el primer documental de habla hispana y de Argentina, que apeló al crowdfunding y fue financiado completamente, tanto con dinero como con los aportes del trabajo de los actores, de la musicalización, del diseño, etc. Crowdfunding significa financiamiento de masas. Bueno, otro ejemplo de estas tendencias son los movimientos sin dinero. Hay personas que eligen el estilo de vida de no usar dinero por distintos motivos, ¿no? Y estas personas apelan digamos, a la buena voluntad humana y usan el pedir. Estas personas viven y dan siempre algo a cambio, pero no con contraprestación de dinero. Hay una mujer alemana, que no me acuerdo el nombre en este momento, que hace 10 años vive de esta forma. ¿Alguien se acuerda? Está Rafael también en Alemania. Bien, y esta persona va viajando y contando las anécdotas de cómo es confiar en el otro ser humano. Que al final, todo lo que hemos inventado, los trueques, el dinero, era para confiar en el otro. Y cuando uno directamente confía, como hicieron personas que tenemos el recuerdo, como Cristo, Gandhi, uno pensaría que solamente pueden ser personas muy grandes, y vemos después una alemana que es una persona común que hace eso, vive de ese modo. Vemos a un chico que se llama Rafael en Alemania con su novia, que también lo hacen, y además, ¿qué tienen en común estas personas? Que además de hacerlo, lo difunden como una causa. Es decir, se puede vivir, digamos, con buenas relaciones con los demás y de manera equilibrada, sin usar el dinero. Entonces, ¿y cuántas personas hay que viven de este modo, pero que no lo están informando a través del internet? También, bueno, tenemos las aldeas autosustentables como formas alternativas. Y bueno, la valorización de economías de pueblos originarios. Hoy se habla mucho de la economía de los incas, por ejemplo, las mingas, cómo entre ellos se ayudaban cuando alguien iba a construir. De golpe se necesitaba varios días de mucho esfuerzo humano y lo combinaban con fiestas, con celebraciones. Y hoy en las aldeas alternativas se empieza a usar estas formas de economía, de cooperación. ¿Eso viene de los incas? Viene de los incas, sí. Así que bueno, estoy simplemente exponiendo cosas para invitarlos a navegar por internet y revisar de que lo que estoy contando es cierto, y de que encima, además, se permitan algunas de estas experiencias, por ejemplo, el couchsurfing, el book crossing. Tampoco nombré acá un montón de otras cosas que en España, cuando vean este video, seguramente van a ver, que son las de compartir auto, bicicleta, el préstamo de cosas, iniciativas también barriales, que si vivimos en el mismo barrio nos podemos prestar la cortadora de césped, tengamos una cortadora de césped por barrio, o sea, hay muchas iniciativas que también no tienen forma de movimientos, pero que son cada vez más, se multiplican y no están registradas en ningún lado. Vamos a... Aplicaciones individuales tienen todo esto que hemos analizado a nivel macro, como teoría.
Fundamentalmente estas características pongo ahí como entre lo viejo y lo nuevo, que es el lugar donde estamos en este momento, en un momento de sándwich por la tecnología, que es de creatividad, que es la palabra que uso mucho, flexibilidad al cambio, que es otra palabra muy importante, y son dos características de la generación Y completa. El disfrute, por aquí y ahora, ¿no? Y conectarse con el disfrutar. La calidad del trato humano, horizontal, o sea, cuando buscamos una calidad de trato humano ya no puede ser en un paradigma vertical de relación. No significa que uno no tenga respeto por personas que tienen mucho camino, muchos estudios, mucha sabiduría, que existe un respeto, pero dentro de una horizontalidad social. Una conciencia global que empieza a emerger por las redes, por ser una generación tecnológica. Como dicen los millennials o la generación Y, nacimos apretando botones, y los Z, los que tienen menos de 22 años, nacieron apretando pantallas táctiles. Ni hablemos de los que vienen después de los Z. Entonces, tenemos una conciencia global por el mero hecho de vincularnos socialmente con personas de distintos lugares geográficos, por tener amistades, por los intercambios culturales, por el turismo, por un montón de factores. Tecnología y IT, que es tecnología de información, es digamos, un elemento clave de este momento para combinarlo con todos estos elementos a nivel individual. Y la autogestión, que es un momento de mucho emprendedorismo, de mucha iniciativa individual, más los jóvenes, generación Y, tenemos mucha chispa de emprender cosas por nuestra propia voluntad, de sumar nuestra energía física, intelectual a causas. Entonces, consideré tomar estos elementos como 7 grandes puntos que uno puede ir incorporando a su estilo de vida, o ir potenciándolos, o ver cómo aplica, por ejemplo, la creatividad para ser más flexible, cómo uso la tecnología de manera creativa para poder disfrutar más, cómo puedo ver las cosas que me gustan hacer para disfrutarlas y que la tecnología me sea útil. Bueno, en fin, creo que son palabras claves para todo lo que es este curso y cómo llevarlo a lo individual, a todo esto. Vamos a... Espera un segundo. Volver. Que las cosas que están adentro del círculo, ¿qué son? Como unas marcas. Son, digamos, redes sociales. Facebook, LinkedIn, Yahoo, no sé, Zing, hay una que es de China, me parece. Orkut, que es de Brasil. Sí, Hi-Fi. Porque en China no hay Facebook, ¿no? Hay un Facebook chino, me parece que es. Me parece. Claro. Que no permitían el Facebook. Sí. Bueno, sí, y estos, digamos, son los agentes de cambio global, como masa, ¿no? ¿En qué sentido? En tener las costumbres tecnológicas, la flexibilidad, la búsqueda del disfrute, todos los elementos que hablamos anteriormente empiezan a aparecer a nivel generacional bastante en estas generaciones. Y es la generación que está más en el mercado, ya siendo casi un tercio de la masa laboral, y Z es la que empieza a entrar a la parte laboral. En esta economía que está cambiando, se está volviendo la economía creativa, flexible, horizontal. Entonces está en un momento de tanto cambio que sería preguntarnos qué van a pasar en los próximos 10 años con tanto cambio. Estamos en un momento que, bueno, lo que más necesitamos era en esos elementos: flexibilidad, creatividad, ¿no? Confiar en nosotros, que tenemos muchas cosas que hacer en la sociedad, no solo en nuestras propias vidas, tenemos mucho que hacer y que crear, digamos, a través de emprendimientos, de causas. Bueno, y hacia esto, ¿no? Hacia ser un hombre consciente, un hombre que se vincula con los demás, un ser humano que da importancia a la calidez del trato humano, a su autoorganización.